¿Dejaremos de usar Visual Studio Code algún día? Desde hace un tiempo, Visual Studio Code tiene el monopolio de editores de código. Existen otros como Sublime o el propio Vim, pero hay que reconocer que Visual Studio Code es uno de los que más se usa. Hoy voy a enseñarte algunas alternativas a este editor que me han parecido muy interesantes. El primer editor que os quería enseñar es Lapce. Lapce, creo que está bien pronunciado. Es un editor bastante sencillo, ahora lo veremos en ejecución. Es un editor que va muy rápido, eso sí que me he dado cuenta, tiene una velocidad brutal. Y bueno, hay cosas de este editor que sí que me han gustado bastante, como es que el propio editor es open source, es decir, cualquiera de nosotros podríamos hacer una pull request a este propio editor por si vemos alguna posible mejora o algo que no funciona. Si bajamos por aquí tendríamos que, bueno, este editor está escrito en Rust, que me parece algo bastante guay, porque Rust pues no lleva tanto tiempo, entonces creo que me parece algo muy interesante. Y algo muy importante de este editor es que se puede usar tanto en Linux como en Windows como en Mac, a diferencia de otros que veremos a continuación. Así que bueno, vamos a probarlo. Bueno, aquí tenemos el editor de Lapce, es muy rápido cuando se abre, de hecho voy a cerrarlo y volver a abrirlo para que veáis esa velocidad que tiene. Si lo cierro, escribo el nombre de la aplicación y vuelvo a abrirlo, como veis, una vez que le demos clic a la aplicación directamente se abre. O sea, es muy rápido en cuanto a la apertura de lo que sería la aplicación y sobre todo cuando estamos usando un proyecto. Como veis, la interfaz es muy sencilla. Bueno, tenemos por aquí lo que serían los archivos. Ahora abriremos un proyecto. Por aquí tenemos la terminal, que bueno, que podemos ir escribiendo, abrir otras terminales, etcétera. Esto ya se puede hacer también en Visual Studio comparándolo con este editor. Podríamos abrir pues las carpetas por aquí. Vamos a abrir una. Si abrimos Open Folder, vamos a abrir mi portfolio, ¿vale? Para que veamos un proyecto. Es un proyecto con Nuxt, pero bueno, en este caso sería indiferente. Y por aquí ya tendríamos pues, lo que sería la terminal específica de este caso, lo que son los archivos. La verdad está bastante bien. Yo creo que es un editor muy simple, o por lo menos esa sensación me da, como que tiene lo básico para que podamos trabajar, pero que no llega a ser un editor que se quiere asemejar a un IDE. Luego tendríamos en la parte superior pues bueno, lo que serían los cambios de Git en este caso, y tenemos esta pestaña que es para lo que serían las extensiones. Podemos instalar la que nosotros queramos, podremos instalar una para TypeScript y JavaScript, podríamos instalar una para los iconos que sean pues un poco más bonitos. O sea, tiene también extensiones que esto, por ejemplo, sí que lo tiene Visual Studio Code y es algo que está muy bien porque te ayuda a personalizar más este editor que al final lo usas todos los días y quieres que sea un poco más cómodo para el uso. Si abrimos un archivo, por ejemplo, nos vamos a Pages y abrimos este index, en este caso es un archivo de Vue. Bueno, tendríamos pues que los colores que tiene la verdad es que están bastante bien, los temas se pueden cambiar, todos los colores se pueden cambiar, esto ahora lo veremos, que lo he visto en configuración y me parece algo muy interesante. Luego si vamos a la parte superior tendríamos pues que podemos abrir otra carpeta distinta o podemos buscar algún archivo que nosotros necesitamos. Si buscamos algún button, por ejemplo, podríamos irnos directamente a uno de los componentes, ¿vale? Tenemos también aquí un icono de que sería de configuración, en este caso pues puedo abrir los comandos, puede abrir los settings, los keyboard shortcuts. En este caso vamos a abrir las configuraciones y vemos que bueno, podemos aquí cambiar el color directamente. Es algo que no he entendido muy bien cómo se puede cambiar el color, porque esto es un input como tal, entonces si yo voy cambiando no me va sugiriendo nuevos temas, sino que directamente es un input. No sé si en algún otro sitio, por ejemplo en Theme Settings, puedes crear nuevos temas, pero bueno, no he conseguido cambiar ese tema. Luego también tendríamos este Modal Editing asemejándose a lo que sería con Vim. Si le damos este check, se habilita un modo, en este caso aquí abajo pone normal, ¿vale? Pero vamos a un archivo y vemos que ya como que cambia, ¿no? En este caso las líneas, como veis, ya no son las mismas, ¿vale? Ya pone la línea, te va cambiando lo que sería el número de la línea en la que estamos. Y yo si le doy a 2 puntos, en este caso, pues me abre los comandos que tendría. Por ejemplo, si le doy a la Q, me pone que salir del propio editor. Se asemeja un poco a lo que sería Vim. Bueno, y desde aquí pues podemos cambiar distintas configuraciones como tendríamos con Visual Studio Code. Me gusta porque no es que tenga unas configuraciones enormes, es decir, no que podamos configurarlo todo de lo que sería este editor, pero que sí que tiene bastante, para ser un editor relativamente nuevo, tiene bastante configuración que podemos modificar. En conclusión, este editor la verdad es que me ha gustado, me ha parecido muy simple. Quizás creo que le falta mucho para que se pueda usar diariamente en un desarrollo habitual,
Pero bueno, la verdad es que si van mejorándolo poco a poco puede ser que incluso llegue a hacerle competencia, en este caso a Visual Studio Code. El siguiente en la lista sería JetBrains Fleet. En este caso es un IDE, no un editor de código, pero quería enseñarlo porque sí que es verdad que se asemeja o quiere asemejarse bastante a un editor de código. ¿Vale? ¿Por qué digo que quiere asemejarse? Porque lo han intentado optimizar lo máximo posible para que sea igual de rápido que un editor de código. En este caso, cuando nosotros lanzamos un IDE suelen ser bastante más pesados porque llevan un montón más de configuración que un editor de código. Entonces aquí vemos, bueno, que podemos descargarlo igual que el anterior. Vemos alguna explicación. Cosas que me han gustado es que comentan que va bastante rápido. Sí que lo he probado y va rápido, pero es verdad que, en mi opinión, todavía no se puede asemejar a un editor de código. Es verdad que para ser un IDE está bastante optimizado y va muy rápido, pero no llega a compararse con un propio editor de código como sería normal. Este IDE tiene bastantes features. Voy a abrir el propio IDE y vamos a ver algunas de las que tiene. Bueno, en este caso para descargarse Fleet lo que tendremos que hacer simplemente es descargarnos el propio toolbox de JetBrains y esto lo que nos va a permitir es instalarnos cualquier aplicación que tenga JetBrains. Aquí tengo este toolbox, en este caso yo tengo solamente Fleet, pero podríamos instalarnos cualquiera de las que tenga JetBrains. Lo primero que vemos aquí son los workspaces que hay disponibles. En este caso yo ya he abierto un proyecto porque quería ir probándolo a ver cómo iba. Podemos directamente clonar desde Git, podemos conectarlo con SSH, con Docker, con Space, y algo muy interesante es unirlos directamente a una sesión como colaboradores. Es decir, yo puedo estar desarrollando en valusilera.com, que es mi proyecto, y podría invitar a alguien más directamente a ese proyecto para poder colaborar. Y esto de manera nativa, no tenemos que instalarnos ningún plugin, ninguna extensión. En este caso vamos a abrir esta carpeta. Como vemos, sí que es rápido a la hora de abrirse, aunque de vez en cuando abres algún proyecto muy rápido, es verdad que a mí en Mac por lo menos se me ha llegado a cerrar. Pero bueno, no sería lo habitual. Vemos que lo que sería interfaz es muy similar a las anteriores, es decir, tenemos los archivos en el lado izquierdo, tendríamos por abajo, podríamos abrir la terminal y aquí tendríamos la vista de los propios archivos. Vamos a abrir alguno, por ejemplo, del mismo que hemos abierto antes, que estaba en Pages y sería el index. Vemos que, bueno, pues es muy similar. Aquí lo que vamos teniendo, por ejemplo, que es algo que también me ha parecido interesante, es un breadcrumb, como unas miguitas de pan. Aquí abajo podríamos darle al desplegable y podríamos abrir cualquiera de estas opciones. Podríamos abrir la terminal, el buscador, git commit, los archivos también podríamos abrirlos aquí abajo. Vamos a abrir la terminal y bueno, directamente pues podríamos escribir cualquier comando, ya sea git status o lo que sea, dentro de este IDE. Bueno, si analizamos un poco lo que sería la interfaz, tendríamos aquí pues los típicos botones para ir ocultando lo que serían los paneles. ¿Vale? Tendremos el proyecto donde estamos, la rama directamente donde estamos, podríamos ir cambiando y creando nuevas. Aquí tenemos el botón que lo que comentaba sería como colaborador, es decir, puedo invitar de manera nativa a alguien a desarrollar en este proyecto que ahora mismo estoy yo haciendo. Esto es algo que me parece bastante interesante, la verdad. Luego en el lado derecho tendríamos este Smart Mode. Este Smart Mode lo que va a hacer es que nos va a analizar el código, nos va a decir si podremos mejorar algo de nuestro código, si hay una posible solución a algún error que nosotros tengamos, etc. Es algo como GitHub Copilot, algo muy similar, pero en este caso directamente integrado en este IDE. Si habilitamos este Smart Mode, en este caso está deshabilitado porque te recomiendan que lo habilites solo si confías en el proyecto. En este caso yo confío en el proyecto porque es algo que he desarrollado yo, así que vamos a habilitarlo. Ahora estaría cargando hasta que se indexe lo que sería todo el proyecto. Y una vez que está activo, pues nos sale, por ejemplo, que en este archivo tendremos 4 errores, un warnings y 2 weak warnings. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a irnos a los 4 warnings, que en este caso, bueno, serían estos applies, ¿vale? En este caso no conoce esta regla, ¿vale? En este caso esto estoy usando Tailwind aquí mismo en este style, entonces, bueno, no reconoce esta regla, pero esto sí que sería correcto. Y luego nos sale un warning aquí en este componente, nos está diciendo que no está importado y efectivamente este componente no está importado, pero porque es un componente global, es decir, está ya importado en otro sitio, entonces no necesita ser importado en esta vista. Y luego también nos da errores en este caso de vídeos y post. En este caso creo que es porque no está bien integrado con lo que sería Vue o Nuxt, porque estos valores sí que los tenemos aquí, en este caso, bueno, tendríamos aquí que los estamos devolviendo y podemos usarlos, pero yo creo que no está bien integrado. O sea, quizás a lo mejor con JavaScript, con TypeScript o con cualquier otro lenguaje más específico sí que se integra mejor, pero creo que con frameworks, en este caso como Vue, pues le faltaría todavía integrarse mucho mejor.
Luego también tendríamos las settings, en este caso si no podemos cambiar el tema o podemos irnos en este caso a las settings, pues tendríamos también, igual que teníamos en el anterior y igual que tenemos en Visual Studio, podríamos cambiar bastante configuración de este propio IDE. Podemos ir probando distinta configuración para que se adapte más a nuestros gustos. En este caso, pues los temas vemos que sí que tenemos varios y bueno, podemos decirle incluso que se sincronice con nuestro sistema operativo. Yo en este caso el sistema operativo ahora mismo lo tengo en modo dark y te lo pone light, o sea que bueno, no se sincroniza de momento muy bien. Algo que quizás no sé si le haría falta, pero que sí que yo personalmente he hecho en falta es que podamos añadir nuevas extensiones. En este caso, por el momento no podemos instalar extensiones o plugins como podemos hacer en Visual Studio Code, pero quizás con el día a día del desarrollo a lo mejor es verdad que puede ser que no haga falta estas instalaciones de nuevas extensiones. Y estos dos editores barra IDEs son los que más interesante me ha parecido. He probado otros dos, ahora lo veremos muy rápidamente, pero sí que es verdad que me han decepcionado bastante. Viendo su landing me ha parecido muy interesante y creo que las features que tienen pueden aportar muchísimo en el día a día en el desarrollo, pero una vez los he usado la verdad es que me ha dejado bastante que desear. Uno de ellos es CodeEdit. En este caso CodeEdit es gratuito, lo podemos usar solamente en Mac, pero es un editor que la verdad es que viendo todas las especificaciones que tiene, sí que visualmente se parece mucho a Xcode, todo hay que reconocerlo, pero las features que tiene me ha parecido bastante interesante. Es open source también, que eso siempre se agradece, podemos customizarlo como nosotros necesitemos y dice que está bastante optimizado como tal este propio editor. Lo malo que solo podemos usarlo en Mac, en otros sistemas operativos no podríamos usarlo y que en este caso pues está en alfa. Yo me lo he descargado y vamos a verlo. Bueno, esto sería CodeEdit. Si alguien ha usado alguna vez Xcode, lo que sería la apertura de la aplicación es prácticamente idéntica, ¿vale? Pero bueno, vamos a abrir el proyecto de pablosirera.com, que es el que estábamos viendo antes, y vamos a ver cómo es el editor. Y esta sería la interfaz. Es muy similar a lo que hay en Xcode, pero creo que bastante más limpia de lo que hay en esa aplicación. Analizándola como tal, esta interfaz, pues me parece que es bastante sencilla, pero sí que le falta mucho como tal a este editor para ser un editor que compita, por ejemplo, contra Visual Studio Code. De manera nativa no te colorea ninguna parte del texto, no podemos añadir extensiones para mejorarlo o que por ejemplo en este caso te salga que es código de Vue. Es bastante lento, aunque en este caso te ponen que es rápido, a la apertura del proyecto y a la hora de usarlo es bastante lento. Y bueno, tendríamos lo básico que tendremos en otros editores como en la terminal, los archivos, etcétera, en los propios cambios. Y por último tendríamos Aurora Editor. La verdad es que también me ha sorprendido porque se parece mucho a Xcode e incluso se parecen bastante a Code Editor, pero pensaba que estaba bastante más avanzado. En este caso, pues también ya no se define como un editor de código, sino que se define como un IDE. Y vemos que visualmente se parece muchísimo a Xcode, vemos que es rápido y que pesa muy poco. Esta parte de la versión de control que la tiene integrada me ha parecido muy interesante, el que te vaya marcando lo que serían los cambios. Y bueno, también dice que es muy customizable y que podemos instalarle nuevas extensiones. Aquí la verdad es que no me lo he podido descargar como tal, como un proyecto para poder instalarlo. Me he tenido que descargar el proyecto y compilarlo con Xcode para poder probarlo. En este caso me he descargado la carpeta de Aurora Editor y si lanzo el proyecto de Xcode veremos cómo podemos abrir Aurora Editor para poder usarlo. Nada, simplemente abro Xcode y lo compilo. Y aquí tendríamos lo que sería el inicio de esta aplicación de Aurora. Es muy parecido al editor anterior y es muy parecido a Xcode. ¿Vale? Si abrimos lo que sería la carpeta del proyecto que tengo de ejemplo, tarda bastante en abrirlo. Y vemos que la propia interfaz es muy similar a la anterior. La verdad, también me ha faltado mucho, creo que a la hora de usarlo cuesta mucho abrir un archivo, va bastante lento cuando lo abres, tampoco te pone los colores de lo que serían estos archivos. Entonces, por eso estos dos los enseño rápido, pero me han parecido muy interesantes lo que sería la landing, pero a la hora de usarlos me ha parecido que les faltaba mucho a ambos. Y estos son los editores que te quería enseñar. En lo personal prefiero 1000 veces Visual Studio Code. Llevo usándolo ya bastantes años y creo que actualización tras actualización van mejorando poco a poco y van optimizándolo mucho. Antes sí que es verdad que cuando salió Visual Studio, incluso cuando ya llevaba un tiempo, costaba bastante abrir un archivo y no estaba tan optimizado, pero creo que ahora están haciendo las cosas muy bien. Creo que de los editores que he enseñado, quizás el que le pueda hacer un poco de competencia, en este caso Visual Studio, sería Lapse, pero aún así le queda mucho para llegar a
lo que es hoy en día Visual Studio Code. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si hay otro editor que se me haya pasado o que crees que es interesante probarlo, déjamelo en comentarios que estaré encantado de leerte. Y lo dicho, si te ha gustado, déjate un like, suscríbete y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.